Buenas a todos, ¿cómo andan? Estamos en una nueva edición de Charlas en Casa Zeus. Esta vez, en el volumen 3, tenemos el honor de haber llamado y de que haya venido a Pablo de Garden High Pro. Así que lo pasamos a saludar como corresponde, con la mano. Hola, Agustín. Y bueno, bienvenido, gracias por sumarte. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que me surge preguntarte, por algo que estuvimos charlando antes de empezar de poner play, es sobre tu apodo, Mosley. Sí, sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Bien, bueno, es un apodo que tengo desde los 15 años, que en otra vida me gustaba el punk y el heavy metal, y entonces había una banda ochentosa que se llamaba Motley Crue. Y como en Argentina, así, a todas las palabras las argentinizamos, de Motley Crue pasó a Mosley Club y quedó Mosley como sobrenombre. Bien, y de ahí desde ese entonces hasta ahora te quedó. Sí, sí. Perfecto, bueno, voy a agarrar un poquito el machete. Bueno, al momento de plantear la charla y de convocarte, me habló mucha gente de la cultura canábica muy bien de vos, me dijo buenísima la charla, es un capo, no sé qué. Es un error. Y lo que me dijeron, que también me llamó mucho la atención, es que fuiste uno de los pioneros dentro de la cultura canábica, uno de los primeros militantes acá en Argentina, o por lo menos así me hablaron mucho, me dijeron mucho de vos. ¿Te haces cargo de eso? ¿Sentís que está bien el comentario? No tanto, porque cuando yo, o sea, básicamente me incorporo a la cultura canábica a través de haber abierto una tienda temática relacionada al cannabis, pero ya existía en Argentina, había 10, 12 grow shops abiertos, o sea, sí fue uno de los primeros, pero no hay Pulpot, que es el fundacional, o Mundo Rasta, son otros que estaban previos, muy Basta de Lobby. Después ahí ingresé yo en el 2008. Que sí, es hace mucho, pero no fui de los primeros. ¿Y qué? ¿Cuándo? En 2008 empezás vos. En el 2008 abrimos esa tienda que se llamó Cannabis Club en la Bond Street, en una galería que concentraba cosas raras, entonces no era el ámbito propicio para poder armarlo. Lo que sí era el primer grow shop que ponía la palabra cannabis al frente, o sea, como el primer grow explícito, digamos, porque siempre todos disimulaban desde el nombre y a nosotros nos parecía en ese momento que estaba bueno romper con eso. ¿Y cómo era en ese momento justamente tener hace tanto tiempo atrás y capaz en otro momento cultural y social del país, tener un grow shop, abrir un grow shop, tomar esa decisión? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo básicamente estuve relacionado a la marihuana desde los 16 años, entonces para mí el proceso era natural, pero sí fue difícil encontrarnos con una sociedad que todavía no estaba preparada para lo que es el cannabis, o para poder hablar de, che, mejor tener un grow shop que seguir fumando la marihuana prensada que se fumaba en aquella época. No era tampoco fácil, teníamos problemas, eso te vuelve militante, porque claramente al abrir la tienda cada 2 meses había algún episodio de algún compañero detenido por algo parecido, por tener plantas o por hacer apología, por lo que fuera. Entonces nos reuníamos en los tribunales, nos reuníamos en las cancillerías, en donde hubiera que ir teníamos que ir, porque éramos parte de algo que si no nos cuidábamos entre nosotros no nos cuidaba nadie, claramente. ¿Recordás ese primer caso o tenés algún hecho puntual que haya sido a partir de acá cambió mi militancia o empezó más profundamente mi militancia? Sí, muy marcado, porque en esa época creo que en la THC salió Mati Faray, que él sí es el activista número uno y el que nos volvió activista a muchos de nosotros. Tuvo un episodio, estuvo preso 15 días en una comisaría en zona oeste. Nos juntamos una vez, íbamos a la puerta de la comisaría, le llevábamos comida, le llevábamos lo que hiciera falta, y cuando salió, a los 15 días que estuvo detenido, en vez de quedarse en la casa disfrutando del privilegio, porque a él básicamente terminaron avalando su derecho a cultivar, porque lo liberaron, en vez de quedarse en la casa, fue a la marcha, que eso fue en abril. En mayo era la Marcha Mundial de la Marihuana, primera que se hacía allá en el Congreso,
y el pibe a los gritos diciendo planten, cultiven, usen la semilla del prensado, o sea, exaltando esto del cannabis, y ahí yo en ese momento me atravesó por completo y supe que me iba a volver militante y bueno, así fue. O sea, él fue un poco el que te marcó en esta... O sea, ese hecho, pero él capaz más puntualmente, ¿o? Ese hecho puntual, sí, uno cuando es propenso a subirse a causa, digamos, no necesita demasiado. Pero ese día yo sentí que, digamos, que tenía que seguir ese ejemplo, básicamente. Así que nada, ayer estuve con él, le mando un saludo a Mati Faray, un fenómeno. Muy bien. Bueno, volviendo a esto de esos primeros grows que me dijiste eran 12, capaz en 2008 como mucho, a este momento, ¿cómo ves que evolucionó no solo la cultura canábica, sino también el grow como negocio o como proyecto? O sea, ¿cómo explicás una diferencia entre un grow de ese momento y uno de ahora? Bueno, en realidad en ese momento estaban haciendo todo, o sea que básicamente había diferentes formatos, digamos el grow que era más de batalla, que recomendaba solamente usar sustrato y agua y con eso poder cultivar sin problema. Después estaban los grows más equipados quizás que en realidad vendían otro formato de cultivo, que era metele fertilizante, metele todo, que cuanto mejor prepares todo mejor va a salir y qué sé yo. O sea, era el momento del nacimiento. Después del 2008-2009, por lo menos que es cuando yo me incorporo, hasta el 2015, el crecimiento era normal, parejito, se iban abriendo, como todo. Siempre con nuestra temática hay gente que se levanta un día a la mañana y dice, che, me parece que hay algo acá con esto, ¿no? Entonces se fue sumando cada vez más gente y hasta que en el 2016 con la aparición de Mamá Cultiva y esto de el conocimiento, si bien ya sabíamos que la planta hacía bien para un montón de patologías, se le suma el tema de la epilepsia y el autismo y los niños y niñas, que esto fue, a mí también me marcó mucho, decir, che, pará, hace milagro, realmente en esos casos la planta trabaja de una manera mágica. Así que en ese momento hubo un boom, la aceptación social cambió de golpe y dejamos de ser los fumones y los peores de la clase para ser la gente que le facilitaba a estas madres la posibilidad de acceder a un cannabis de calidad. Y bueno, ahí vino el boom más grande que fue exponencialmente creciendo hasta la pandemia, donde vuelve a haber otra explosión, porque el autocultivo se vuelve una buena herramienta para transitar ese encierro que tuvimos que vivir, vuelven a abrir una cantidad de growth muy grande y bueno, y esa es la industria que nos trajo hasta acá. Bueno, otra de las cosas que nombraste recién es este hecho puntual con Mamá Cultiva y todo lo que se descubrió. ¿Recordás el momento puntual donde vos hiciste ese clic de decir, che, o sea, estabas en tu casa viendo la tele, ¿cómo fue? ¿Te acordás? No, esto sí, fue una anécdota divertida, porque en esos días, en mi local del Cannabis Club, en la Galería One Street, entraron 4 personas, una le robó el teléfono a otra, entonces a mí me llega una citación de la comisaría 17, que era la de ahí del barrio, diciendo que me acerque por favor al dueño del Grow Cannabis Club. En ese momento no sabía por qué era, me enteré cuando llegué a la comisaría, pero antes de ir a la comisaría llamé a mi amigo y abogado Luis Soler para preguntarle, che Luis, ¿qué hago? Bueno, anda, ¿qué va a hacer? No sé, vamos a ver de qué se trata. Y si te liberan, me dice, a la tarde presentamos a Mamá Cultiva. Ya el nombre me pareció sumamente poderoso y como yo me prendían todas en esa época que tuvieran que ver con el cannabis, después terminó esa situación, que fue un malentendido y que solamente me pedían la declaración por el tema del celular robado, y me fui para ahí. Me encontré con Mati Faray, me encontré con Luis y me encontré con Valeria y un montón de otras mamás que fueron las que dijeron esta nueva verdad, que esto que te contaba recién del cannabis ayudando de una manera espectacular a niños y niñas con autismo y epilepsia. Le dije en ese momento a Mati y a Luis, a los dos que estaban al lado mío, dije, yo dejo todo y me voy con estas mamás, seguramente necesitan ayuda, necesitan conocimiento, necesitan cultivo solidario, que fue lo que se gestó en esa época. Y bueno, durante 5 años fui el director de proyecto de Mamá Cultiva
y básicamente, bueno, a mí me cambió la vida, porque le dio como un sentido a todo este conocimiento que tenía y que no terminaba de entender para qué. Eso me interesaba también cuando estuve averiguando un poco más sobre tu historia, todo ese paso por Mamá Cultiva. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te sentiste? Obviamente entiendo que fue una experiencia que estuvo linda y algo que militaste y que está buenísimo llegar a esos lugares cuando uno está tan comprometido. Pero ¿cómo fue ese proceso de entrar, de hacerte importante ahí? No sé, ¿cómo fue esa experiencia? Yo creo que tiene que ver con una actitud natural mía, digamos, de que cuando se presenta algo y tratar de llevarlo a fondo, digamos. Yo en el momento que lo vi, lo percibí, empecé a hablar con mis amigos de la THC, que eran quienes estaban ahí como apadrinando todo este proyecto, y les dije, che, mirá, yo estoy dispuesto, digamos, a desarrollarle merchandising como para que puedan tener fondos para lo poco que sé de cultivo, transmitirlo. Yo sé que es suficiente como para poder cosechar y hacer un aceite, digamos. No soy un gran cultivador, pero sí lo suficiente como para lograr el fin. Y bueno, de a poquito me fueron dejando entrar, iba a los talleres, me paraba a un costado, me quedaba mirando, trataba de si preguntaban algo, dar alguna respuesta. Y bueno, me abrieron la puerta Tucho y Valeria, Tucho que nos dejó, pero era el marido de Valeria en ese momento. Y bueno, nada, empecé a colaborar. Cuando había, che, tengo una mamá en Mendoza que necesita aceite urgente, entonces yo sabía que Grow Shops había en Mendoza, conectábamos, armamos un sistema de talleres donde tratábamos de dar así como los primeros pasos para que las familias puedan empezar a resolver este problema, que en ese momento era urgente. O sea, estaba esta información contundente de que el aceite servía para todas estas patologías, pero no había ni flores, ni aceite importado, no había nada en ese momento. Había sí mucha gente inescrupulosa vendiendo cualquier cosa, entonces había que darle pata, ¿viste? Había que hacerlo rápido, había que tratar de comunicarlo lo más rápido posible, y bueno, por suerte se logró, y se logró con mucho más de lo que nosotros creíamos. Hicimos formaciones para profesionales que después se fueron replicando por todo el país. El modelo ONG un poquito surge de ahí, el cultivo colaborativo. El ReproCan contempla lo que es el cultivo solidario y es algo que surge de esas bases, ¿viste? Así que pocas veces uno puede decir, che, a ver, agarraste una causa porque creías que era tuya y por suerte llegó a buen puerto, que para mí en ese momento había sido el ReproCan. Obviamente falta un montón y me parece que en realidad la que va es el uso adulto y que desregulen la planta para que cada uno pueda hacer lo que quiera, porque está demostrado que hace bien. O sea, no que hace más, que no hace tan mal, ¿no? Hace bien. Que hace bien. Y bueno, a mí siempre me gusta esto. Como viste, te pregunté momentos puntuales. Dentro de tu paso por Mamá Cultiva, ¿cuál crees que fue el mayor logro de ese paso? Se puede decir logro, ¿no? Como un momento donde, de nuevo, vos hayas sentido como que te marcó, un momento que te marcó en ese proceso por Mamá Cultiva. Debe haber muchos, pero capaz hay uno que por alguna razón te dejó una huella diferente. Mira, todos los procesos fueron hermosos, básicamente, con mucho sufrimiento en el medio, pero siempre estaba el aceite ahí como para decir, che, mirá, un chico con síndrome de West, que es la epilepsia refractaria más terrible que hay, con 300 convulsiones por día, y se frenaba con aceite, con chicos en terapia intensiva, porque gracias a que las madres estaban dispuestas a hacerlo. Porque previo a eso vos podías estar con alguien con cáncer y decirle, che, mirá, la solución es fumarte un porro, y capaz que te decía no, porque no sé qué. O sea, con las madres no pasó esto. Las madres estaban en una instancia de la relación con la enfermedad de sus hijos y hijas que no dudaron un segundo. Así que eso en realidad fue una de las cosas, pero también el haber ayudado a construir un tejido social donde, bueno, Mamá Cultiva en un momento llegó a tener 40 voluntarios y voluntarias que daban sus aportes para ayudar a dar talleres o para acompañar eran grupos de familias. Hoy todo eso está funcionando y me parece que es la mayor satisfacción de todas. Y siempre en general las ONGs también son financiadas obviamente por aportes de voluntarios, de gente, personas normales que se interesan por la causa. También en general se buscan acompañamiento a través de las marcas.
¿Cómo sentiste eso o cómo ves el aporte o la participación de las marcas en algunas causas que capaz ameritan que haya participación Sí, sí, o sí, que representan la cultura canábica? está re bueno eso y también creo que era un lugar donde yo podía aportar bastante porque al haber tenido el Grow conocía a todos en la industria y sí, claramente cuando empezamos a necesitar más recursos para poder llegar a más lugares, las marcas que había en ese momento respondieron, no te digo todas porque siempre está quien no, pero Sí. la mayoría, algunas con productos, otros con dinero directamente, con equipamiento para poder sostener un cultivo de los que teníamos así en la sede de Mamá Cultiva. La verdad que en ese momento, por lo menos durante mi gestión, yo sentía que estaba muy, muy apoyado por las marcas. Que todo lo que necesitamos en su momento era fácil pedir siendo Mamá Cultiva, Claro. pero también hubo buena predisposición, así que pudimos hacer un montón de cosas, realmente. Bien, estuvimos un poco repasando toda esta historia de la cultura canábica, por lo menos desde que vos empezaste más activamente. Repasamos algunos momentos fundamentales también en base a tu historia, pero los repasamos. Y en un momento estabas hablando y nombraste algo de que todavía faltan muchas cosas por hacer. Me pareció escuchar eso, por lo menos creo que lo dijiste. Te pregunto, ¿qué visión tenés a futuro de la cultura, del rubro? ¿Qué ves? ¿Qué cosas importantes pensás que son capaz más urgentes o que están por venir? Capaz no tan necesarias, pero que sentís que ya están ahí. Mirá, para mí el ReproCan estuvo muy bien hecho y muy bien pensado en cuanto a cantidad de plantas y todo, pero bueno, siempre relacionado a alguna patología, digamos. Tengo que decir que está claro igual que cualquier situación que mejore tu calidad de vida ya es salud, o sea que estamos hablando de salud, pero bueno, tiene que haber un médico que intervenga, eso no se lo piden al alcohol. Digamos, no le piden al alcohol que para poder tomarte una copa de vino tengas que ir a un médico que te autorice eso. Me parece que eso básicamente es lo que falta. Pero lo que nos dejó aquella ley es ese ReproCan. El ReproCan contemplaba un modelo asociativo que es el que hoy se está empezando a expandir muy rápidamente, que es el de las ONG, que a través de un botón les autoriza a dispensarle cannabis en todos sus derivados a hasta 150 personas por ONG. Eso había algunas, digamos, que ya estaban aprobadas. Durante los primeros 2 años de este gobierno se detuvo bastante, pero entiendo que ahora en estos meses se empezó a reactivar, con lo cual me parece que un poquito todo va a ir para ese lado, digamos. Van a abrir bastantes ONG que van a tratar de cubrir la demanda más blanca de todo, porque hoy en realidad la demanda total está cubierta por flores hechas en Argentina, solo que, bueno, el 85-90% de todo eso no está del todo legal. Debería estarlo, pero no está todavía. Y respecto a esto de la legalización, vos, ya metiéndonos en un tema capaz un poco más delicado, ¿cuál es tu planteo? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene que haber una legalización total o legalización pero regulada? ¿Cómo? Sí, yo creo que algún tipo de regulación siempre tiene que haber, digamos, para que no se desmadre todo. Pero creo que el uso adulto, digamos, no, como te dije recién, no necesita que un médico valide tu posibilidad de usar esta planta o no. Eh, Creo que realmente, insisto, le piden cosas al cannabis que no le pidieron ni al alcohol ni al tabaco, sabiendo que el alcohol y el tabaco matan y el cannabis da vida. Así que yo creo que igual ahí la lucha es cultural, hay que buscar la aceptación en todos los frentes posibles. Cada vez encontrás más gente famosa que blanquea, que fuma o que usa cannabis. Es fundamental, digamos, esto. El modelo de club igual es como sigue siendo para adentro, ¿viste? Porque los clubes no se promocionan, digamos, son lugares cerrados, privados, donde hay que acceder mediante alguna invitación. Y eso quizás también demoraría las cosas. Me parece que, digamos, lo que nos toca a nosotros es seguir tratando de normalizar para que en algún momento, bueno, nada, se den cuenta que es una sustancia muy segura, que no provoca
muerte comparado con el tabaco y el alcohol, ni hablar. Y bueno, nos toca, me parece que lo único que pedimos es que nos dejen hacer lo nuestro, digamos, no queremos convencer a nadie de nada. Y entendiendo esto y teniendo tan claro esto de esta diferencia con el tabaco y el alcohol y esta diferente vara que se le da a la marihuana, ¿por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que se instaló eso? Por esto cultural, o sea, claramente el cannabis desapareció de la legalidad en los años 30 porque en Estados Unidos se les ocurrió que la fibra de algodón era más rentable económicamente que la de cáñamo y aprovecharon que el cáñamo tenía esta cuestión de la psicoactividad para demonizarlo. Esto fue una decisión. Entonces después, cuando vos sacás algo, 50, 60 años de una sociedad, pasa esto. Bueno, ahora faltará empezar a verlo de nuevo, qué sé yo, no sé, hay países donde está mucho más aceptado. No sé, ibas hace 20 años a España y la gente fumaba en las plazas, sentado, el tipo de traje, se armaba su porro, se lo fumaba y la vieja lo saludaba. Y aquí todavía no pasaba. Bueno, de a poco empieza a pasar. Todos estos clubes van logrando esta normalización. Los eventos canábicos que hay, que son cada vez más grandes, la Expo Cannabis, que van 60.000 personas, digamos, son cosas que tienden a que cada vez nos acepten más. Bien, y ahora hablando de esto, esta diferencia entre distintos países, vos estás trabajando para Garden, que es una marca internacional. ¿Cómo ves hoy en día, si bien siempre tomamos a la cultura canábica como algo mundial, cómo podés diferenciar la cultura canábica argentina capaz de las de otros países, entendiendo que, bueno, con Garden están en otros lugares también? Sí, Garden vende en más de 25 países, así que estamos en todos lados. Igual, más que nada puedo hablar de los lugares que recorrí, ¿no? Sí. No de todo. Yo lo que veo es que toda la legalidad trae actualizaciones y mejoras que en la ilegalidad son muy difíciles de conseguir. Por eso vos vas a Uruguay hoy y encontrás unos niveles de cultivo superiores a los nuestros porque hace 10 años o más que están trabajando arriba de la mesa. Entonces eso, digamos, es mucho más cómodo. En Chile pasa lo mismo, en Chile tuvieron semillas legales siempre, con lo cual el tema de las genéticas, los métodos de cultivo. Hoy acá, a través de esta legalidad, está subiendo la vara rápido y mucho, porque digamos, hoy ya empieza a competir la calidad. O sea, acá todos estos clubes quieren destacarse por que su flor sea mejor que la de otro. Entonces, creo que Argentina, dentro de lo que es el panorama del mundo, viene bien. Le falta, obviamente, pero bueno, están dadas las condiciones para que podamos seguir creciendo fuerte. Siempre que hacemos las charlas en Casa Zeus tenemos la ilusión, obviamente, que las vea mucha gente, pero que también capaz alguien que no está tan familiarizado con la planta se meta un poco a ver de qué se trata todo esto. Y si bien parece una pregunta muy, muy vintage, lo que quería preguntarte es, si tuvieses que derribar un mito sobre el consumo de cannabis o de la planta, ¿cuál sería? Hay varios igual. Primero este que hablábamos antes de que hace mal, básicamente hace bien. O sea, no es que haga apología, ¿no? Básicamente nos quisieron convencer que mataba neuronas y ahora sabemos que las regenera. Así que por ese lado me parece que es importante. Bien, y después, a esas personas que capaz ya nos ven, nos siguen, consumen no solo obviamente la planta, sino este tipo de contenido, y siendo para nosotros una referencia en todo lo que es autocultivo, ¿qué consejos le das a esas personas que están empezando a cultivar? Primero que le den para adelante porque los resultados a la corta o a la mediana van a llegar siempre. Y que sobre todo se apoyen en los cultivadores que ya existen para poder despejar todas las dudas. Digamos, hoy en día hay un montón de herramientas y hay que darle para adelante. La primera cosecha sale más o menos, la segunda, pero para la tercera estás andando bárbaro y la autonomía que te da el autocultivo no te la da nadie. El año más importante de la cultura canábica en Argentina, según vos. Y para mí el 2016, sí. ¿Un referente de la cultura canábica argentina que te haya marcado?
Y antes te había nombrado a Mati Faray, pero me parece que ya como fue nombrado en esa instancia, el Pulpa. Ezequiel, el Pulpa es el primer grow de la Argentina, pero además fue quien nos ayudó a todos, porque cada uno que quería abrir una nueva tienda lo iba a ver a él, yo era amigo de él por otras cosas, y él con una generosidad enorme nos facilitaba, nos decía, che, esto se lo tenés que comprar a tal, esto a tal, esto a tal, así que me parece que contribuyó a mucho de lo que pasa hoy. La persona más importante dentro de la cultura canábica de la historia mundial. No, me parece que Bob Marley. Yo por lo menos recuerdo en los primeros años cuando empezaba a darme curiosidad, ¿viste? Esto de qué es el porro y todo eso. El primero que vi así fumar unos buenos charutos fue él. Así que a mí me marcó. ¿Tu mayor logro dentro de la industria? Bueno, la gestión de Mamá Cultiva me parece que con el desenlace del ReproCan parece que pesa un montón. Podría pensar en Cannabis Club como el punto de partida, pero me parece que más importante fue la gestión de Mamá Cultiva y el ReproCan como consecuencia. ¿Un sueño u objetivo que tengas pendiente? No, lograr no. Yo particularmente estoy bastante conforme. Siempre igual busco nuevos desafíos, pero la verdad que como sueño me gustaría en algún momento que existan los dispensarios explícitos, digamos, ¿viste? Un lugar a donde podamos entrar y elegir la cepa que querramos o consumirla en el lugar, lo que sea, pero que sea al público como existe con la industria del vino, ponele. Bueno, voy a ir con un pimponcito que estuvimos armando. Lo primero, ¿indoor o outdoor? Indoor. ¿Sativa o índica? Sativa, pero las dos. En realidad lo bueno que tiene es que uno puede elegir los momentos. Bien. Vamos con papelillo tradicional o celulosa. Tradicional, 100%. Después, a nivel para fumar accesorio, ¿narguila o bong? Bong. ¿Con filtro o sin filtro? Con filtro. ¿Se mezcla con tabaco o no? Yo no mezclo con tabaco, entiendo que se mezcla con tabaco. Sí. Ya estamos cerrando para despedirnos siempre a quienes vienen a las charlas acá en Casa Zeus. Tienen todo, digamos, la vitrina para agarrar los productos que más les gusten, así que es tuyo, puedes agarrar lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Seguramente algún bong, pero a mí me gustan siempre las cajitas, me copan. Perfecto. Unos lillos, tenemos los rosas. Bueno, no sé si sos más de fumar tradicional, el lillo normal, o te gusta que tenga alguna... Sí, yo creo que uso siempre sin blanqueador y esas cosas. De una. Bueno, entonces, Sí, cajitas. Sí. Después sumamos acá, mirá. Ahí va, espectacular. Sumamos ahí para que te lleves, tengas donde guardar. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, Mosley. Ya te puedo decir Mosley al principio, Pablo, y ahora ya te digo Mosley. Muchas gracias por acercarte, de verdad. Muchas gracias por lo que haces por toda esta cultura canábica desde hace tanto tiempo. Y bueno, fue un placer tenerte y ojalá nos veamos pronto, seguramente. Muchas gracias por la invitación, muy divertido. Bueno, esto fue una nueva edición de Charlas en Casa Zeus, el volumen 3, así que ojalá la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Nos vemos en la próxima.